Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saulo y hoy conmigo vamos a hablar acerca del matrimonio simulado. Vamos a hablar acerca del matrimonio consensuado o también llamado el matrimonio por interés. Antes de tocar este tema, quiero aclararles una cosa muy importante. En mi canal hemos hablado de temas muy delicados, como por ejemplo el trabajo en negro. Hemos hablado acerca de la discriminación y ahora mismo vamos a tocar el tema del matrimonio simulado o el matrimonio por interés. Cuando yo explico estos temas en el canal, ustedes deben entender que estos temas son estrictamente informativos, que tratan de darle la información para que usted tenga una noción básica de lo que ocurre dentro de la sociedad española. Pero en ninguna forma se está buscando promover algún acto que vaya en contra de la normativa española. Por ejemplo, si en España se prohíbe el trabajo en negro, es irregular el trabajo en negro, ustedes deben entender que el video que yo hago relacionado al trabajo en negro es estrictamente informativo. De modo que en los comentarios ustedes no deben solicitarme o pedirme a través de sus comentarios dónde encontrar trabajo en negro, si es que conozco a una persona que dé trabajo en negro, porque eso no lo puedo hacer. Si lo hiciera, estaría promoviendo el trabajo irregular. Y si hablo de la discriminación, ¿no? Y alguien tiene un sentimiento exacerbado contra un ciudadano español o contra los españoles y buscan de alguna forma que yo tenga afinidad con ese sentimiento, tampoco lo podría hacer, porque eso es promover un sentimiento de odio en la sociedad española y eso tampoco se puede hacer. Y ahora que voy a tratar el tema del matrimonio simulado o el matrimonio por interés, de la misma forma no se puede solicitar, no se puede pedir alguna información que tenga una connotación de promoción del matrimonio simulado. ¿Me dejo entender? Es decir, espero que ustedes no me pongan en los comentarios: oye Saulo, ¿y cuánto se paga para celebrar un matrimonio simulado? O Saulo, ¿tú conoces algún español o alguna española con la cual yo me pueda casar? ¿Me entiende? Son actos que contravienen la normativa, la legislación española. Por lo tanto, entienda, una vez más lo repito, estos videos con un carácter informativo. Y es necesario saberlo porque es parte de la realidad social. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de el matrimonio consensuado o el matrimonio simulado o el matrimonio por interés. ¿Cuándo se da un matrimonio simulado? Un matrimonio simulado se da cuando un extranjero, normalmente un extranjero, decide realizar un pago a un ciudadano español o a una ciudadana española con la finalidad de celebrar un matrimonio. Este matrimonio es simulado porque intrínsecamente tiene como finalidad que la persona que está pagando para casarse obtenga los beneficios que derivan del matrimonio. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, ustedes preguntarán, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios que una persona recibe cuando se casa con un ciudadano español o una ciudadana española? Los beneficios o los derechos son muy amplios, como por ejemplo, la persona que contrae matrimonio con un ciudadano español o española
puede rápidamente adquirir la nacionalidad española. Y como ustedes saben, adquirir la nacionalidad española ya te otorga un sinfín de beneficios muy positivos para la persona. Esa es una de las razones por las que las personas deciden casarse con un español o con una española, porque rápidamente pueden adquirir la nacionalidad. Bastará con 1 año de residencia para poder solicitarla. Otro aspecto positivo es que una vez que tú contraes matrimonio con un español o con una española, puedes también residir de forma legal en España, ¿no? Esto también es importante para el inmigrante, que de repente se puede encontrar en una situación irregular o puede encontrarse en una situación vulnerable que le impida desarrollarse. Entonces, cuando se casa con una ciudadana o con un ciudadano español, finalmente obtiene ese permiso de residencia. Y como tercer beneficio es que la persona que celebra el matrimonio simulado también puede solicitar la reagrupación familiar. Imaginemos que una persona que se ha casado con un español o con una española y ha obtenido la nacionalidad, esta persona también podría reagrupar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? A los menores de edad, los podría traer a España porque ya tiene la residencia, ya tiene la nacionalidad. Entonces, son un cúmulo de beneficios, un cúmulo de derechos que la persona busca adquirir a través de este matrimonio simulado. Es muy importante, creo, entender que este tipo de matrimonios simulados actualmente están buscándose combatir, porque de alguna forma fomentan la inmigración irregular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están combatiendo? Definitivamente, países como Francia, como Suiza, como Inglaterra, como el mismo España, ya están creando legislación, ya están creando jurisprudencia, ya están creando doctrina, ya están creando mecanismos para que no se dé el matrimonio simulado, ¿no? Desde el año 1995 exactamente, España está viendo un crecimiento dramático en cuanto a los matrimonios simulados, y es por eso que los quiere combatir, ¿no? Entonces, para poder entender un poquito más profundo este asunto, es muy importante saber lo que tiene por concepto, lo que se maneja por concepto del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Porque solamente cuando uno conoce el concepto real del matrimonio, puede uno decir si este matrimonio realmente es simulado o no. Por ejemplo, dicen que el matrimonio tiene como finalidad la vida en común, ¿no? La vida en común, es decir, las personas tienen el deseo de vivir juntas durante toda la vida, ¿no? Esa es la finalidad del matrimonio, y además formar una familia, ¿no? Entonces, a veces con la finalidad de combatir este matrimonio simulado, el Estado español ve si este es realmente el interés de la pareja o de los cónyuges o de los futuros cónyuges, ¿no? Si es que realmente quieren llevar a cabo una vida en común. Por ejemplo, si el instructor o el juez o la autoridad pertinente llegan a determinar de que existen causas suficientes para entender de que ese matrimonio es simulado, entonces definitivamente las autoridades no darían el permiso, no darían la posibilidad de poder contraer ese matrimonio. ¿Me dejo entender? Entonces,
existen muchos factores por los cuales ahora mismo en España se está tratando de evitar este tipo de matrimonios. Sin embargo, como estudiante de Derecho que soy y también como titulado en Derecho en mi país de origen, me parece muy pertinente hacer un juicio de valor respecto del matrimonio. Y esto es porque yo entiendo el matrimonio desde una perspectiva. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Si ustedes analizan bien, el matrimonio es un contrato. ¿Qué sucede cuando dos personas deciden contraer matrimonio? ¿Qué nace automáticamente del matrimonio? Cuando dos personas se casan, cuando dos personas deciden celebrar la institución del matrimonio, automáticamente se crea o nace la sociedad de gananciales, donde se entiende que los bienes que se adquieren dentro del matrimonio ya son bienes compartidos. Es decir, ambos tienen derechos sobre los bienes que adquieren. Entonces, si es un contrato, pienso yo, ¿no? Si el matrimonio es un contrato, entonces las personas deberían o no deberían estar en la libertad de celebrarlo. Si el matrimonio es un contrato entre dos partes, bastará que las personas que deciden casarse muestren su consentimiento. Es decir, yo digo que sí, la otra persona dice que sí y se forma el matrimonio como un contrato. Es más, si no me equivoco, la Constitución francesa del año 1791 decía con claridad que el matrimonio es un contrato, ¿no? Es un contrato. Sin embargo, ahora, hoy en día, en esta coyuntura que vivimos del matrimonio simulado, pareciera que ya no es suficiente dar el sí, o ya no es suficiente mostrar el consentimiento de la persona para que se pueda casar, sino que se está indagando muchas más cosas para que se le pueda otorgar el beneficio del matrimonio. ¿No es así? Es decir, el Estado español dice: el matrimonio es el deseo de llevar una vida en común. Así dice, ¿no? Entonces, si el Estado español descubre, entre comillas, que las personas no quieren llevar una vida en común, entonces simplemente no se da la autorización para que esas personas celebren el matrimonio. Pero como dije, es un contrato y basta con el consentimiento de las personas. Aquí no interesa otros aspectos que puedan ser seculares o triviales, como por ejemplo el hecho de, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Una persona decide casarse con otra y a cambio está recibiendo de repente, entre comillas, ¿no? 5.000 euros para celebrar el matrimonio. El consentimiento de una persona que otorga los 5.000 euros y el consentimiento de la otra persona que recibe los 5.000 euros es una expresión de voluntad. Y como lo dije, ya que el matrimonio es un contrato, no debería impedirse celebrar ese matrimonio, porque al fin y al cabo es lo que han consensuado las dos partes, y un tercero aquí no tendría nada que ver. No sé si me dejo entender. Para el derecho, el matrimonio es un contrato y bastará con el consentimiento de las dos partes que quieren celebrarla. Es como cuando tú celebras un contrato con una persona. Dentro del contrato existen las cláusulas, ¿verdad? Existe cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, y ambas partes se comprometen a respetar esas cláusulas. Entonces yo pienso, es mi pensamiento, ¿correcto? Es mi manera de ver las cosas. Si dos personas deciden casarse o celebrar el matrimonio de manera consensuada o de repente de manera simulada porque tienen un interés en común, entonces
este no debería ser un impedimento para celebrar el matrimonio. ¿O es que acaso, señores, cuando ustedes están en sus países de origen, hablo Latinoamérica, alguien les está preguntando, ¿y por qué te quieres casar con ella? ¿Ah? ¿Y tienes algún interés para casarte con ella? ¿Mm? Actualmente, por ejemplo, existen instructores que preguntan a la pareja, ¿no? Por ejemplo, las interrogan aparte para ver si tienen puntos en común, ¿no? Les preguntan cuántos hijos desean tener, desde cuánto tiempo ya llevan su relación, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Acaso en nuestros países de origen esas cosas se preguntan? Definitivamente esas cosas no se preguntan. Solamente el juez tiene que estar como una autoridad que sea vigilante de que el matrimonio se esté realizando con el consentimiento de ambas partes. Pero no se está metiendo mucho más allá de la vida íntima de las personas. Ahora, también existen parejas que no quieren tener hijos. Como ustedes saben, existen las parejas DINK. Las parejas DINK son parejas que deciden casarse, pero no quieren tener hijos. Entonces, esas cosas, desde mi punto de vista, me parecen irrelevantes, poco razonables, poco justificables para anular la validez de un matrimonio. Sin embargo, ya que existe ese presupuesto, ¿no?, que dice el Estado español que la pareja tiene como intención llevar una vida en común, entonces allí actuaría la buena fe, ¿no? La buena fe de querer celebrar el matrimonio para llevar una vida en común, ¿no? Entonces, si por ejemplo las partes quieren casarse y están pensando de repente separarse después de un año, cuando ya se otorguen los papeles, entonces allí se daría lugar la existencia de la mala fe, ¿no? Es decir, de la intención fraudulenta de querer celebrar el matrimonio. Pero también, por otra parte, yo me cuestiono esto, porque la mala fe se da justamente cuando se trata de omitir alguna información relevante a la otra parte, ¿no? Yo, por ejemplo, contrato con una persona y me quiero aprovechar de ella, entonces le oculto cierta información que al final me va a beneficiar solamente a mí. Pero cuando existe un matrimonio consensuado, ¿no?, o existe un matrimonio por interés, creo que las partes están claramente abiertas a lo que están haciendo. Es más, internamente las partes que celebran un matrimonio simulado lo dicen de manera expresa o también de manera tácita de que no tienen la intención de formar una familia ni tampoco de realizar una convivencia auténtica. Por lo tanto, no se está omitiendo ninguna información, se está hablando con claridad. Lo que pienso yo es que este asunto le incomoda, obviamente, le incomoda al Estado, ¿no? Porque si ustedes ven esto aquí en España, esto lo que hacen aquí no se ve en nuestros países de origen. En nuestros países de origen no se está controlando las formas en las que se realiza o en las que se conlleva un matrimonio. Simplemente se da. Entonces, creo que este asunto del matrimonio consensuado o el matrimonio por interés necesita mirarse desde un ámbito jurídico mucho más amplio. Y creo que aquí los juristas españoles deben tratar de buscar una alternativa mucho más viable, porque desde mi punto de vista las razones por las que no quieren permitir casarse a dos personas solamente para evitar la inmigración irregular dejan mucho que desear, sobre todo para los que defendemos el derecho y conocemos el derecho. Esto es algo trillado, algo jalado de los pelos. Entonces, espero que en un futuro se pueda regularizar de mejor forma y de esta manera todos salgan beneficiados. No me quiero extender más con este tema o con este video y espero que les haya quedado un poquito claro este asunto.
Me gustaría profundizar mucho más, pero creo que lo que les he dado como información ya es suficiente, ¿correcto? Muy bien, deseo con todo mi corazón que les vaya bien y pronto haré un nuevo video para ustedes y espero que ustedes me puedan apoyar con un like y suscribiéndose al canal. Hasta luego, cuídense mucho y sobre todo que Dios los bendiga mucho. Cuídense.